Hasta ahora vimos el tema de fuerza y cómo la fuerza generaba aceleración hacia traslación. Vimos por otro lado lo que era torque y cómo el torque genera rotación. Pero muchas veces las fuerzas no van a ser perpendiculares al brazo y vamos a tener que la fuerza tanto genera torque como traslación, o sea, genera rotación y genera traslación. Por lo cual tenemos que estudiar los casos en que ambos están presentes. Para ello, exploremos nuevamente lo que era la relación entre fuerza y torque. Teníamos que en este ejemplo la llave inglesa, tenemos que estamos haciendo una fuerza acá que es perpendicular a lo que se denomina el brazo. Esta fuerza trata de generar una rotación de la llave inglesa hacia abajo, con lo cual voy a estar haciendo rotar este tornillo o esta tuerca. Así que lo que estoy en este momento haciendo es aplicando una fuerza que es perpendicular al brazo. Toda fuerza que es paralela al brazo no me va a generar rotación. Y estoy con eso generando acá un torque, que es el que hace rotar. Ahora, claramente el torque depende de la fuerza, es proporcional. Pero también es proporcional a la distancia entre el eje y el punto de ataque, que se llama el punto donde está actuando la fuerza, porque resulta que si este es muy grande voy a tener un torque mucho mayor. Así que la relación con que vamos a trabajar es que el torque es igual al radio, al largo del brazo, por la fuerza. Si la fuerza crece, voy a tener más torque. Si el radio crece, voy a tener más torque. Si el radio se fuera a cero, no voy a tener torque independiente de lo grande que sea la fuerza. Así que esta es nuestra relación entre torque y fuerza que vamos a usar en lo próximo. Una primera aplicación es, por ejemplo, encontrar el punto de equilibrio de un cuerpo. Cómo un cuerpo se balancea de modo de que esté en equilibrio y no rote, no haya torque. La gracia, aquí tenemos a nuestro elefante aquí sobre esta pelota. La idea es que yo tenga masa al lado de acá y masa al lado de acá. Esta masa es, hay una fuerza gravitacional que la trata de jalar hacia abajo y como hay un brazo va a generar un torque para rotarlo en esta dirección al elefante. Por otro lado, yo tengo que aquí también tengo masa, también hay una fuerza gravitacional, también hay un brazo y eso me va a generar una rotación en el otro sentido. Este torque de aquí es positivo, este torque aquí es negativo. Si las magnitudes de los dos son iguales, se van a compensar y el elefante va a mantener el equilibrio sobre la pelota. O sea que yo puedo siempre encontrar un punto en donde, alrededor del cual el sistema va a estar en equilibrio. Veámoslo en un caso un poco más simple. Si yo tengo un martillo y yo lo pongo en esta forma, voy a poder encontrar al final un punto de equilibrio y en alguna parte de esta línea negra va a estar el punto en general de equilibrio del cuerpo. Si lo pongo en esta otra posición, voy a tener nuevamente que, como este es más pesado que el mango, va a estar más cerca de la cabeza del martillo, al final voy a encontrar un punto donde estos están en equilibrio. Donde las dos líneas se cruzan, que es este punto de acá, es lo que llamamos el centro de masa. Cada vez que el centro de masa está sobre el punto de apoyo, independiente de por cuál es el ángulo que yo tenga, voy a tener que el sistema está en equilibrio y no se va a caer. Por eso que este punto es clave para poder definir el comportamiento de rotación y traslación. Veamos. Primero que todo tenemos que tener que la suma de todos los torques tiene que ser cero. Eso significa que los torques que se están generando por acá tienen que ser igual a los torques que se están generando por allá. Lo cual, eso significa que yo también puedo calcular una ecuación para ello. Para ello voy a tomar que la fuerza gravitacional me genera un torque con la distancia entre la fuerza gravitacional y el brazo. Y lo que tengo que hacer ahora es subdividir, por ejemplo, nuestro pequeño elefante lo vamos a subdividir en subelementos masas I, MI, y distancias RI. Lo que yo sé que la suma total de los torques tiene que ser cero. Así que si yo ahora, por ejemplo, considero que yo tengo un R centro de masa, un punto central, y todas las distancias yo las mido respecto a ese punto, ahora si este es el origen y lo tengo en cero, obviamente va a ser puro RI. En consecuencia, aquí yo estoy tomando la distancia entre el centro, que estoy buscando, de hecho, y la posición de la masa donde está. Si lo multiplico por la masa y por G, voy a tener su contribución al torque acá para la iésima masa. Si lo sumo sobre todas las masas y exijo que esto sea cero, o sea que al final esté sobre el centro de masa, entonces si yo despejo la ecuación para RCM, voy a obtener esta expresión. Si yo tengo las distintas masas y la distancia al eje, voy a poder calcular este factor de acá y dividiéndolo sobre la masa total, voy a obtener la posición del centro de masa. Y con eso voy a poder calcular, por ejemplo, la trayectoria de un cuerpo. Porque ¿cómo se mueve un cuerpo? Primero que todo, el centro de masa se desplaza tal como si toda la masa estuviera concentrado en ese punto. O sea, traslación
va a igualar centro de masa en movimiento con toda la masa como si estuviera concentrado en el centro de masa. Y puede ser, por ejemplo, si lanzo este martillo, hace esta típica parábola e impacta en algún lugar. La rotación va a ocurrir como un movimiento alrededor del centro de masa. Y aquí lo estamos viendo, el centro de masa está acá y este martillo está lentamente rotando. Aquí pasa por acá arriba y aquí sigue rotando, sigue rotando, sigue rotando. O sea, tengo la parábola del centro de masa y tengo la rotación, probablemente a velocidad más o menos continua, constante, del martillo. O sea que de esa forma yo puedo calcular todo movimiento. Si ustedes ven en esas típicas películas de ciencia ficción en que un asteroide va a impactar la Tierra, el asteroide se mueve como si toda la masa del asteroide estuviera en el centro de masa, en una línea recta, por ejemplo, o haciendo una curva si la gravedad lo está desviando. Fuera de eso está la rotación, que siempre en las películas se ve como muy terrible porque el cuerpo rota, y siempre la rotación es en torno a ese centro de masa. Va rotando, avanzando, de la misma forma que lo está haciendo aquí nuestro martillo. Ahora, esta es una aplicación. La otra aplicación es, por ejemplo, la llamada ley de palanca, en que si yo tengo un cuerpo, igual que el elefante en delante, en que por un lado tenemos que me está tratando de hacer rotar en una dirección y por otro lado en la otra dirección, por el lado de la cabeza el elefante tenía la fuerza F1, la distancia de la cabeza al eje D1 y lo mismo por la parte trasera, vamos a tener que si ambos son iguales, los torques generados por un lado van a ser igual que el torque generado por el otro lado y se van a anular mutuamente. Esta es la ley de palanca. La pueden usar, por ejemplo, para los balancines, en que ustedes tienen aquí la fuerza de gravitacional que generan ustedes y aquí la fuerza gravitacional que genera el niño. Acá la distancia que tiene el niño al eje del balancín y acá la distancia que ustedes tienen al eje del balancín. Y se dan cuenta claramente como la masa de ustedes es mayor, que esta parte gana, a menos que ustedes reduzcan la distancia al eje. Si la reducen el torque y si igualan el torque, pueden columpiarse con el crío sin problema. En general, el torque se puede llevar ahora, porque aquí no hablamos nada de dirección, y recordemos que tanto la fuerza como el radio tienen dirección. Así que la definición correcta, no la escalar, sino la vectorial, es con el producto cruz nuevamente. Recordemos más allá, que la vamos a usar generalmente en esta forma, esta ecuación de acá nos recuerda cómo determinar la orientación del torque. Si yo sé la dirección que apunta la fuerza, sé la dirección en que apunta el radio, yo puedo calcular la dirección en que apunta el torque. Lo podemos ver gráficamente. Si yo tengo que en este momento el radio va en esta dirección, la fuerza va en esta dirección, vamos a tener que poner los dedos en dirección del radio y girar en torno de la fuerza y eso nos va a dar la dirección del torque. Ahora, la magnitud del torque, esa ya la habíamos visto en función de este producto de acá. Pero con esta ecuación sabemos la dirección del eje. Consecuencia, con esto calculamos cómo está afectando la rotación y con esto podemos determinar o podemos inferir, ya que lo estamos mirando solamente gráficamente, la dirección en que está actuando el eje, que está haciendo el eje para la rotación. Consecuencia, sabiendo el eje, sabiendo la magnitud, yo sé cómo rota. Por otro lado, yo sé que el centro de masa va a hacer que el cuerpo rote alrededor del centro de masa y el centro de masa se traslade cumpliendo las ecuaciones de traslación. Lo que nos está quedando todavía es explorar un poco el tema de los momentos de inercia, porque hasta ahora solamente lo hemos visto como una partícula y los cuerpos, como el asteroide que mencioné, tienen forma, tienen volumen y tienen por ello momentos de inercia que hay que calcular separadamente. Veamos cómo se calculan los momentos de inercia.